palabra de Dios, en Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 7, nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ahora sí, se escucha mejor, ¿cierto? Buenos días, creo que los pude saludar a la mayoría, a quienes no, bueno, me alegra, no, tranquila que no hay problema. A ella le gusta robar cámara, entonces está bien ahí. Hoy tenemos visitas de una, diría yo, una tierra lejana. ¿A ustedes les parece Perú lejos o no? No. Pinchados. No. Muy bien. De una tierra lejana, y él, junto con su esposa Martín, junto con su esposa Denise, sirven en Lima, en la provincia, según entiendo es una provincia, en la ciudad de Miraflores, ¿de acuerdo? Exactamente, allá están sirviendo en una iglesia. Martín fue una de las personas que estuvo compartiendo uno de los talleres, ahorita en la conferencia Muestra a Cristo, y aquí lo tenemos con nosotros esta mañana. Entonces, que el Señor nos bendiga, que bendiga también a Martín en la exposición de la palabra del Señor. Y bueno, a Denis, ponte de pie para que te conozcan, y también a Martín, ya te van a conocer Martín, pero bueno, ahí está esta parejita, que el Señor los bendiga. Y Martín, ven por acá para que oremos por ti, mi hermano. Y gracias otra vez por servirnos en el segundo aliento. Padre, gracias, queremos darte porque tú eres como eres, porque mientras más te conocemos, más nos llenas de admiración y de deseos de ser como tú, y el mundo empieza a parecernos menos atractivo, menos interesante, y entendemos por qué tu Hijo Jesucristo y la gloria de su vida era escucharte y hacer tu voluntad. Así que gracias por ti, Padre nuestro, y por el privilegio que tenemos de estar hoy reunidos acá. Es abierta tu palabra esta mañana para todos nosotros y nos llenamos de mucha alegría. Señor, que haya mucho fruto en escucharla, que nuestro corazón esté humilde y blandito para que ella sea recibida apropiadamente, tu palabra. Y bendice la vida de Martín. Te agradecemos por nuestro hermano, tu siervo y tu hijo. Gracias por su vida. Y fortalécelo y dale lo que él requiere, Señor, para que hoy tú seas más glorificado entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, gracias mis hermanos por recibirnos. Colombia nos ha recibido muy bien. Ya subí 2 kilos en 3 días. Hemos comido muchos buñuelos, son mis favoritos. Y también bandeja paisa, estuvo muy buena también. Así que estamos muy contentos del recibimiento que nos han dado varios hermanos. La conferencia también estuvo un momento precioso también de adorar al Señor. Y ahora pues con ustedes aquí compartiendo esta palabra de Dios, y les traigo saludos cordiales de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad en Miraflores, Lima, Perú. Así que estoy muy contento realmente de compartir ese tiempo con ustedes, y también le agradezco la invitación al cuerpo de liderazgo y a la iglesia por recibirnos tan hospitalariamente, ¿no? Bueno, quiero comenzar hablando un poquito sobre lo que va a tratar este sermón. El sermón está basado en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, y vamos a hablar acerca de la fallida entrada triunfal. ¿Cuántos se acuerdan de esa escena? La han visto de repente en películas, ¿verdad? La entrada triunfal, y nos acordamos de esas escenas. Esta enseñanza
nos puede llevar a entender cómo luce una vida que busca primeramente el reino de Dios. Siempre hemos escuchado ese pasaje, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cómo luce eso? ¿Cómo tiene que estar mi corazón para buscar primeramente el reino de Dios? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en este estudio de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Les pido que me acompañen en oración para pedir la guía del Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder servirte. Gracias, Señor, por la bendición tan grande de poder predicar a tu iglesia, Señor, a la iglesia que tú amas. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande, Señor, de poder abrir tu palabra y predicar delante de ti, Señor, y de parte de ti a tu comunidad, a tu iglesia. Qué gran privilegio, Señor. Te ruego que, Señor, que tú, en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia, Señor, me des sabiduría para saber comunicar tu mensaje apropiadamente, como se debe, Señor, como corresponde a tu grandeza, a tu santidad, a tu majestad, a pesar de nuestras limitaciones y nuestra humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no sé si algunos han escuchado aquí de Alejandro Magno. Alejandro Magno era un antiguo gobernante macedonio y una de las mentes militares más grandes de la historia. Él fue proclamado rey de Macedonia y de Persia, y su poder lo llevó a dominar y establecer el imperio más grande que el mundo antiguo haya visto. De manera que incluso ahora nosotros podemos todavía reconocer tal nombre. Los libros de historia lo describen como un rey majestuoso, dominante, alto, con buen porte, excelente, no solo en estatura, sino también en sus obras. Alejandro Magno era conocido de esa manera. Cuando llegaba a conquistar una ciudad, lo hacía sobre los lomos de un inmenso caballo llamado bucéfalo. El caballo era un animal enorme, con una cabeza enorme, y se le describe también como que tenía una estrella blanca en su frente. También se dice que tenía un pedigrí de la mejor raza de Tesalia en Grecia. Y este enorme animal solo podía ser dominado por una persona, y ese era Alejandro Magno. Esta presencia de Alejandro Magno, siendo un hombre poderoso y alto, majestuoso, junto con este caballo, le sirvió a él para asustar a la gente, para imponer su presencia, imponer respeto y luego eliminar a sus enemigos con unas armas que eran unas lanzas grandes que su ejército inventó, que se llamaban zarizas. Estas eran lanzas de 6 metros. Y esos 6 metros le servían para tomar distancia, de manera que los enemigos ni siquiera podían llegar a los caballos del ejército de Alejandro Magno. Así, generalmente, cuando un rey se presenta, se lo hace de esta manera, una manera majestuosa. Es como un guerrero que se presenta delante de un pueblo y dice: este es mi pueblo, esta es mi tierra ahora. Así que generalmente un rey, normalmente se espera que su llegada o su momento en el que él se hace público sea muy llamativa. La llegada de un rey así para un pueblo oprimido y afligido, como eran los pueblos que estaban alrededor de Persia, muchos de ellos pedían protección y pedían un nuevo rey, porque generalmente los reyes llegaban, dominaban y esclavizaban a todos los individuos. Pero habían reyes como Alejandro Magno y como otros reyes también, que gobernaban un pueblo, pero hacían que el pueblo crezca. Lo administraban de tal manera que el pueblo crecía y se desarrollaba, de manera que aún ahora nosotros podemos hablar, por ejemplo, de alfombras persas y decir: se alcanzó un nivel de excelencia. Aún ahora podemos llegar y decir: mira, estas decoraciones que se hacían en Egipto hasta ahora nos asombran. Alejandro Magno era responsable de levantar pueblos, de conquistarlos sí, pero levantar a las personas y que hagan grandes proezas también. Así que la gente quería un rey así. La gente quería un rey como Alejandro Magno. La llegada de un rey era así de ceremoniosa e imponente. Hoy vamos a ver un contraste. Hoy veremos el anuncio y la llegada de un rey,
pero a diferencia de la tradición, este rey no es conocido como el grande o el magno, sino como el siervo. Y no vendrá en un caballo grandísimo y temible como Bucéfalo, sino que vendrá en un burrito, en un pequeño burro con cero experiencia de batalla, con toda escasez de belleza y sin elegancia, cero elegancia. Así que de esto vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la semana más importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la semana de la Pascua, en la que el cordero sacrificado esta vez no sería un cordero común, sino que sería el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esta semana es tan importante que 1/3 de los evangelios están dedicados exclusivamente a estudiar y exponer esta semana. Después de varios años de ministerio en los cuales el Señor repitió constantemente a la gente cuando lo sanaba y cuando hacía milagros, ve, pero no le digas nada a nadie, ahora el Señor va a entrar y va a hacerse notorio delante de mucha gente. Es el momento del Señor Jesucristo de decir, aquí estoy, quiero hacerme público. De hecho, si prestamos atención al contexto que ofrece Marcos capítulo 10, 33, podemos ver que antes de la llegada a Jerusalén, nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán, y lo matarán. Después de 3 días, él resucitará. Entonces, el Señor Jesucristo quiere hacerse público en ese momento, pero no de la manera en que de repente nosotros entendemos el hacernos públicos ante las personas. Cuando nosotros en nuestra época, cuando un rey llega o cuando una persona quiere hacerse público por motivos egocéntricos, por motivos personales. Pero el Señor Jesucristo quería hacerse público para que entonces se pueda cumplir esta palabra. El Señor Jesús sabía todo lo que le iba a pasar esa semana y aún así nuestro Señor siguió su camino firmemente. El Señor no estaba sorprendido de los ataques. Él sabía lo que le sucedería esa semana. Era de crucial importancia y ese era el objetivo final de su ministerio aquí en la tierra, dar su vida por nosotros. Él nació y vivió esperando este momento. Esta semana es también la más difícil, no solo para el Señor Jesucristo, sino también para sus discípulos, que parecían entender todo lo que Él decía, pero no entender todo lo que luego acontecía, ¿verdad? ¿Y no somos nosotros así también? Aprendemos, vamos escuchando sermones, vamos escuchando enseñanzas, vamos aprendiendo teología, vamos leyendo un buen libro, vamos escuchando una serie de sermones, pero cuando viene la prueba, tambaleamos. Y el Señor Jesucristo sabía eso, por eso caminó con sus discípulos y por eso camina con nosotros. Pero Él nos está ejemplificando aquí cómo luce una vida que confía en Dios y que a pesar de que sabe qué cosas van a pasar, Él sigue su camino. Esta explicación detallada de lo que el Señor les decía a los apóstoles que le acontecería era una prueba más de que el Señor sabía a detalle, debido a su omnisciencia, todo lo que le sucedería. Y aún así, Él tenía todo bajo control y Él se destinaba solo hacia la cruz. Es por eso que sus discípulos dicen en Hechos capítulo 4, versículo 25 al 28, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los que tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, 2 personas que eran enemigos, se unieron para atacar a Cristo, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano, dice, y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios había predestinado que esto sucediera. Ese era su propósito. El sufrimiento de Jesucristo no tomó por sorpresa a Dios. Ese fue
el destino que Dios tenía para Jesús. Y Jesús fue a él. ¿Por qué? Porque Él quería dar su vida por nosotros. No debemos olvidar lo que dicen las palabras de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. El Señor Jesús dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. El Señor Jesús tenía todo este conocimiento de lo que le iba a pasar y no lo utilizó para evitar el sufrimiento. Todo ese conocimiento de todo lo que le iba a acontecer lo usó para cumplir los propósitos de Dios. ¿Se imaginan si a nosotros nos dieran esa capacidad de ser omniscientes, de poder saber todo lo que va a suceder por un mes? De repente te meterías a las casas de apuestas, sabiendo los resultados de todos los partidos, y en un día te harías millonario. De repente te meterías a dar los exámenes de calificaciones más amplias para obtener el certificado, y en un mes tu vida cambiaría. Si nosotros tuviéramos los dones que Jesús tenía como Dios, de repente los usaríamos todos a nuestro favor y nuestro beneficio. Jesús, teniendo ese don intrínseco de su ser, de ser Dios, de la omnisciencia, Él lo utilizó para encaminarse al Calvario, para dar su vida por ti y por mí. Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Yo mismo doy mi vida. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que le sucedía a la mente del Señor, en la mente del Señor, y lo que sucedía en la mente de sus discípulos. Así que hoy vamos a ver cómo esta entrada triunfal vamos a ver esta entrada triunfal desde el inicio hasta el fin, y lo vamos a ver en 5 puntos. El primer punto es el rey manda. El segundo punto es el rey cumple la profecía. El tercer punto, el rey es recibido. El cuarto punto, el rey es rechazado. Y quinto punto, el rey volverá. Amén. ¿Listos? ¿Nos embarcamos? Ahora podemos ver el primer versículo del día de hoy. Capítulo 21 de Mateo, versículo 1 dice, el Señor comienza dándoles un mandamiento muy peculiar. El rey manda. Versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Esto, hermanos, resalta la omnisciencia del Señor Jesucristo. Ahora, cuando leemos estos pasajes, algunas personas pueden pensar, estos son solamente datos históricos que debemos simplemente tener en cuenta, pero no hay que estudiarlo mucho. Pero la verdad es que en la palabra de Dios no sobra nada ni falta nada. Cada palabra ha sido seleccionada por el Espíritu Santo de Dios para inspirar a sus autores, para enseñarnos a nosotros algo. Así que hay muchos detalles aquí que debemos estudiar y considerar. Estos versículos están hablándonos de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Volvamos un momento a las manifestaciones de su omnisciencia en los versículos que vimos en Marcos. Él dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y lo escupirán sobre él, y lo azotarán, y lo matarán, y después de 3 días se levantará de nuevo. Ahora, hermanos, cuando nosotros escuchamos estas palabras acerca de Jesucristo, tendemos a pensar muy fríamente acerca de cada palabra. Pero quiero hacer un ejercicio para que puedas entender lo que esto significa en realidad. Imagina que mañana llega un documento a tu casa y dice, esta es una sentencia irrevocable en contra de tu persona, se ha descubierto un delito, has sido inculpado por esto y no hay forma de decir que no vas a aceptar esto. Estamos viniendo por ti y esto es lo que vamos a hacer contigo. Te vamos a presentar delante de las principales autoridades de tu país.
y también delante de los más religiosos de tu país. Y luego te van a condenar a muerte, pero antes de darte muerte, te van a entregar al grupo de gente que más te odia. Luego se van a burlar de ti. Luego van a escupir tu rostro. Luego te van a azotar para poder finalmente darte muerte. Cuando lo pensamos así cobra otro sentido, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no recibió una carta notarial, no recibió una sentencia así. Él lo sabía desde su nacimiento. Él sabía y vivió toda su vida esperando ese momento, porque es a través de todo este sufrimiento que Él nos va a dar salvación. Por eso Él dice, me van a capturar, me van a llevar donde los escribas, me van a condenar a muerte, me van a entregar a los gentiles, se burlarán de mí, me escupirán en el rostro, me azotarán y me matarán, pero después de 3 días me levantaré de entre los muertos. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice esto? Porque Él quiere que nosotros entendamos, hermanos, que Él es omnisciente, pero es sabio y también es bueno. Nosotros pasamos a veces por dificultades. Nosotros a veces pasamos por momentos que no podemos entender. Pero acuérdate, el Señor sabe todo eso. No puedes pensar, el Señor no me entiende. El Señor no ha pasado por esto. No, el Señor ha pasado por todo lo peor del mundo. Y ha sido tentado más que tú, en todas las tentaciones que tú puedas imaginarte. Pero el Señor siempre salió victorioso. ¿Para qué? Para demostrarte a ti que Él entiende tu corazón. Por eso dice Hebreos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. El Señor ha sufrido, hermanos. Todos nosotros hemos sufrido aquí, ¿verdad? Como decía un predicador, todos aquí hemos sufrido y de repente si tú eres joven no has sufrido mucho, pero no te preocupes, ya vas a sufrir. ¿No? Todos hemos sufrido y el Señor Jesucristo sufrió lo peor para poder dar testimonio a nosotros y decirnos, te entiendo, yo sé lo que está pasando. Pero el Señor también enseguida les dice, enseguida encontraréis un asna atada. Y esto nos habla también de su omnisciencia. Él sabe que esta asna está atada. Y un pollino con ella. Él sabe quién está al lado del pollino. Desatadla y traédmelos. Él sabe que será posible traer el pollino. Y si alguien te dice algo, le dirás. O sea, él sabe que el dueño pedirá una explicación. Y les dirás, el Señor lo necesita y enseguida los enviaré. Eso significa que no solo sabe cómo está el pequeño burrito, dónde está, él sabe que está atado, sino que también sabe que el dueño del pollino conoce al Señor y este hombre está dispuesto a ayudar. Cristo sabía que ese pollino era una herramienta necesaria para comenzar su camino al sacrificio y por eso Él envió a que lo buscaran. Imagínense, voy a buscar una herramienta que me va a conducir hacia la muerte. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, seguramente esta fue una misión muy incómoda, ¿verdad? Nosotros pensamos en los apóstoles y lo primero que sentimos por ellos que es respeto, ¿verdad? Un apóstol Juan, ¿verdad? Apóstol Pedro, y vemos hombres de la Biblia y decimos seguramente el Señor les mandaba y les decía, elabora un estudio bíblico, capacita a un grupo de varones en un seminario bíblico, predica en una conferencia, pero el Señor los tomó y les dijo, anda, tráeme un burro, ¿no? Y cuando te pregunten algo, tú le vas a decir, el Señor lo necesita, me tengo que llevar a su burro. Imagínate recibir esa orden. Pero los discípulos obedecieron. Ellos simplemente fueron. Y es importante resaltar que como nuestro Señor sabe todo, Él, cuando nos manda algo, nosotros debemos entender eso. Él sabe por qué lo manda. Él sabe por qué nos manda a hacer lo correcto. A veces no es lo más conveniente hacer las cosas piadosas a los ojos del mundo. No es conveniente, de repente no te va a servir ser piadoso para obtener un ascenso en el trabajo. De repente no te va a servir ser piadoso para ganar un poco más. ¿Verdad?
Yo he trabajado en un lugar donde me decían, si no tomas con el jefe, nunca vas a llegar a ser gerente de la empresa. Si no sales con ellos, no vas a hacerlo. Y de hecho, cuando abrieron la oportunidad, el compañero de cervezas del jefe fue aquel que ascendió y yo no ascendí. Y me demoré 1 año más en ascender, ¿verdad? Pero el Señor sabe todo. Y nosotros, ¿qué tenemos que procurar? Ser fieles al Señor, obedecer a lo que Él diga, porque el Señor sabe lo que hace y en su omnisciencia no hace nada para su beneficio, sino todo lo hace para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Él sabía todo lo que estaba pasando y Él sabía todo lo que iba a suceder y utilizó ese poder para encaminarse al sacrificio, porque Él tiene poder para quitar la vida y para darla. Y ese es nuestro Rey. No debemos temer nada en esta vida si confiamos en su soberanía y en su omnisciencia. El segundo punto, el Rey cumple la profecía. Versículo 4 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, aquí se refiere a Israel, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Esta profecía se cumplió en ese día, pero no solo el hecho de que el Señor se presenta ante Israel, sino que la profecía es mucho más completa. ¿Y dónde podemos ver la profecía completa? Es en Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 10. Ahí dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será del mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. El Señor Jesucristo es muy intencional en hacer real esta profecía de Zacarías capítulo 9. Pero eso solo se cumple en cuanto a la primera parte, cuando habla y se refiere del asno y de la llegada. Pero hay una parte que todavía no se ha cumplido, y es, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, y él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso no parece estar sucediendo en ese momento de la entrada triunfal. Y hermanos, aunque había llegado el tiempo de que el Señor Jesucristo se dé a conocer en su ministerio público, aún no había llegado el momento de manifestar su poder. Todavía no había llegado el momento de manifestar su dominio. Este era el momento de humillarse y de morir en la cruz. Él pudiera haber eliminado a todos como lo hizo Alejandro Magno. Él podría haberse presentado en grandes riquezas como solían hacerlo los monarcas ingleses, pero no lo hizo. Imagínense, el Señor Jesús podía haber hecho todo eso. El Señor pudiera haber traído legiones de ángeles que lo rodearan y lo hagan rey en ese preciso momento, pero Él no lo hizo. Él se humilló. El creador del universo y de todo lo hermoso, el poseedor de todas las riquezas, se presentó en un pequeño y debilucho burro. Y este burrito aquí representa, como vimos en la introducción, que ha llegado a nosotros un Salvador cercano y no un conquistador dominante, un rey servicial y no un dictador que busca ser servido, un hombre que no vino a sentarse en un trono, sino que se sentó en un pollino. Este rey que no viene para aplastar a sus enemigos, sino para salvarlos y redimirlos. Este rey que no viene a matar, sino a dar su vida por los demás y dar vida en abundancia a los demás. Este es nuestro Señor. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo de Dios, Mesías, el Salvador, el magnífico, poderoso, sabio, soberano, justo, puro, santo. Y todos en la historia juntos, con todos sus ejércitos, no podrían luchar contra la resonancia de su voz. Este rey estaba sentado en un pollino prestado.
prestado como los barcos en los cuales él solía predicar, y también prestado como la tumba húmeda y vacía, donde su cuerpo descansó por 3 días. Hermanos, esta es una clase magistral de nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo luce la verdadera humildad. Este rey, siendo todo, fue hecho nada. Una de las razones por la que se nos ordena a nosotros ser humildes es porque más bien siendo nada, nos creemos todo. Nos creemos lo más importante del mundo, nos creemos el centro del universo. Pero la verdadera humildad no piensa así de sí mismo. La verdadera humildad es lo que ejemplificó nuestro Señor Jesucristo aquí. La verdadera humildad es servicio sacrificial para aquellos a los cuales yo no puedo pedirles nada. Servicio sacrificial hacia aquellos de los cuales yo no me puedo beneficiar. Esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad no es la de simplemente dar halagos excesivos a otras personas, ni en la negación de nuestros dones. Yo no sé hacer nada, Señor, no tengo ningún don, por eso no voy a servir. Ni tampoco es la verdadera humildad la búsqueda de la pobreza. En Perú se le llama a la gente que está en pobreza gente de condición humilde. Y muchas veces están en pobreza más bien por una soberbia tan grande que tienen. Y la pobreza existe, pero el Señor no vino a resolver ese asunto primario. Vino a resolver el problema principal del corazón. Porque hay soberbia, así sea uno pobre, así sea uno rico. Y hay humildad también en el pobre y también en el rico. Pero tampoco quiere el Señor una humildad de una oración barata que dice: úsame, Señor, pero mañana no puedo. Úsame, Señor, pero en eso no me gusta. Úsame, Señor, pero yo ya no estoy para ese tipo de servicios, estoy para otro tipo de servicios más altos. Todo eso son puras palabrerías, son palabras. Pero el Señor Jesucristo ejemplificó con hechos. Él mismo se convirtió en el sacrificio. Y ese es el ejemplo de humildad que debemos seguir. Humillémonos bajo la mano poderosa de nuestro Dios, porque Él es digno y Él los ejemplificó la vida humilde. Debemos ser también como sus discípulos, como los discípulos que eran obedientes. Versículo 6 nos dice: entonces los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús le había mandado. Versículo 7, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Aquí vemos que el plan funcionó. El plan de nuestro Señor funcionó. Jesús no estaba equivocado y los discípulos fueron, obedecieron sin excusarse y todo salió ¿cómo? Todo salió bien. Hermanos, cuando el rey dice algo, nosotros simplemente lo hacemos. Porque Él es un rey bueno y porque Él es un rey soberano. Y Él es nuestro Señor. Si Él no gobierna de esa forma en nuestra vida, entonces no es rey. Y nosotros somos rebeldes. Pero si estamos sometidos a su reinado, entonces debemos caminar de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus estatutos. Y esto abarca todo, hermanos. Lo que haces cuando te despiertas, el trabajo al que tú quieres ir, las propuestas financieras que aceptas, cómo manejas tus relaciones con tus amigos o con alguien especial, las decisiones que tomas sobre tu horario, las decisiones que tomas sobre tus finanzas, las decisiones que tomas sobre tu futuro, las decisiones que tomas sobre dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, todo debe estar sometido a la orden del rey. Porque Él es rey, y es soberano, y es justo, y es bueno. No hay nada que podamos hacer que sea más sabio que obedecer a un Dios bueno, justo y santo y soberano. Tercer punto, el rey es recibido. Versículo 8. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Esta era una multitud grande, dice que había gente delante de él y detrás de él. Esta fue una multitud masiva. Los estudios dicen que eran 2.6 millones de personas que regresaban a esta ciudad para celebrar la Pascua. Conocemos este número porque hubieron censos en los cuales se contaron cuántos corderos habían sacrificado por personas y eran un cordero por cada 10 personas. Así que haciendo las matemáticas salían 2.6 millones de personas aproximadamente. Ahora nosotros cuando vemos esto, yo me acuerdo cuando yo veía las películas con mi abuelita, ¿no? En Semana Santa en Perú pasan las películas de Jesús, ¿verdad? Y uno ve ahí la película y ve la entrada triunfal y ve pues 30 personas, ¿no? Y no se ve nada más. Y ya uno va entendiendo que bueno, el presupuesto no alcanza para pagar 2.6 millones de personas, ¿no? Eran tiempos diferentes en los que salían estas películas, pero uno puede llegar a pensar que esta entrada triunfal fue así, que sucedió en tu barrio con 30 personas. Pero no, era un montón de personas, eran 2.6 millones de personas llegando y querían todos conocer al Señor. Esa multitud llegó allí debido a su tradición, pero también llegaron ahí porque todos querían ver a Lázaro. Y esto no nos lo dice Mateo, sino Juan capítulo 12, versículos del 9 al 12. Entonces, la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ellos querían ver a alguien que resucitó. Yo seguramente si dicen mañana viene a Medellín un hombre que resucitó, va a estar tumultuoso eso, ¿verdad? Y ellos sentían lo mismo. Y los principales sacerdotes resolvieron matar a Lázaro, ¿no? Entonces, eso es algo sorprendente. Por un lado, es muy malo y por otro lado, es muy necio, ¿no? El hombre acaba de resucitar y lo quieren matar, ¿no? Muy malo. Pero también lo acaban de matar hace un rato y resucitó y lo quieren volver a matar. ¿Para qué? Para que lo vuelva a resucitar. Muy necio, ¿no? Pero ellos estaban así. La maldad te hace tonto, decía un hermano. ¿Por qué? Por causa de él. Porque por causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Miren el impacto del milagro de la resurrección de Lázaro. Los judíos venían y decían, ¿quién es este hombre? Y la gente decía, este hombre murió, ya estaba hediondo en la tumba y resucitó. Y la gente decía, ¿quién es el que lo hizo resucitar? El Señor Jesús. Señor Jesús, tomó mi vida. Era inmediato. Entonces estos hombres querían matarlo por eso. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas, así como las que están en la imagen del sermón, y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, el uso de palmas, hermanos, en estos cánticos eran tan comunes que las palmas adoptaron el nombre de hosanas. A estas palmas se les llegó a llamar hosanas porque estaban tan vinculados con esta canción. Esta multitud era increíblemente grande y querían ver a un rey y también querían ver al espectacular Lázaro. Todos sabían de su nombre. Siempre les contó a unos hermanos que a veces cuando me imagino esta escena, me imagino que hay algún peruano recursero ahí vendiendo entradas para entrar dentro de la multitud y haciendo espacio. No sé si son así acá en Medellín, pero no, pero en Perú todo es recurso, ¿no? Si hay un partido, se acaban las entradas en un momento y todas al mismo nombre de una sola persona, ¿no? Y entonces había esto, 2.6 millones de personas y personas diciendo, quiero ver a ese hombre. No podían verlo. Quiero entrar hasta adelante. Quiero poder ver a ese nuevo rey que nos va a gobernar. Quiero conocerlo. La mayoría de la multitud tendió sus mantos, dice, en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Ellos decían, va a venir este nuevo rey y no quiero darle una mala impresión. Tenemos que cortar, si no hay palmas, vamos a cortarlas. Ahora, Juan 12:13 nos explica que la gente realmente dejaba las palmas en el suelo y esta era una recepción tradicional de los reyes. Esa era una tradición normal que se puede ver también en los libros de Primera y Segunda de Reyes.
El versículo 9 dice, y las multitudes que iban delante de él y las que gritaban detrás de él, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta palabra, Hosana, proviene de una frase hebrea, Hoshiyana, que significa, sálvanos ahora. Entonces este pueblo, si lo dejamos ahí nada más y vamos viendo ese pueblo de lejos, estamos pensando, este pueblo es muy piadoso. Le cantan hosana, le ponen palmas y dicen sálvanos ahora. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con esa tradición? En Semana Santa, ¿qué hacen nuestras familias? No sé si acá lo hacen, pero en Perú compran palmas y las ponen en la puerta, ¿verdad? Y están Hoshiyana, ¿no? Ellos pedían salvación, pero nosotros debemos ir más allá y entender lo que está pasando en este momento. Ellos están recibiendo así a un rey. Pero ¿es el rey que ellos esperan? Estos 2.6 millones de personas están acercándose poco a poco y empiezan a ver al rey y empiezan a llamarle entonces Hijo de David. Y ellos dicen, wow, qué piadoso este pueblo. Ese es el título mesiánico por excelencia, el título más conocido, Hijo de David. Ellos estaban reconociendo a Jesucristo ahora como el Mesías, el Salvador, el prometido. Y la canción que cantaban era un salmo, era el Salmo 118, versículo 26, e Isaías 62, versículo 11, una canción tradicional del tiempo de la Pascua. Sin embargo, nosotros debemos notar y tomar una pausa en esto y recordar que este sermón se llama la fallida entrada triunfal por algo. Hermanos, ellos querían salvación, pero no querían la salvación de sus almas. Ellos estaban interesados en la salvación del pueblo opresor. Eso era lo que ellos querían. Ellos querían ¿qué cosa? Un Alejandro Magno. Ellos querían un rey que los libere del pueblo opresor. ¿Qué mejor fecha para llevar a cabo esta salvación que en la celebración de la Pascua? La Pascua conmemoraba la liberación milagrosa de la esclavitud egipcia que el Señor hizo en Israel. Esta era la fecha clave si Jesús hubiera querido ser rey en ese momento. Ya no los iba a librar de Egipto, los iba a librar ahora de los romanos. Y decir, ahora todos son libres. Y Jesús iba a ser inmediatamente proclamado rey. Y él hubiera entrado de repente en un caballo blanco y con Lázaro adelante. Su obra maestra, su testimonio más grande, e inmediatamente hubiera sido rey. Pero él no buscaba eso. Ellos buscaban eso. Ellos querían salvación y resolución de sus problemas políticos y sociales. Pero Jesús vino para salvarlos de un problema más grande que lo político o que lo social, el problema de su pecado. Y para darles salvación. En ese lugar había esclavitud. Había pobreza, habían abusos, pero Jesús no vino a resolver problemas sociales, sino vino a resolver el mayor problema del hombre, el problema del pecado. Porque cuando el problema del hombre, el principal problema del hombre, se transforma, es solucionado, cuando la persona nace de nuevo, entonces, con varias personas como esas personas, se puede transformar realmente una sociedad que funciona. Pero ojo, iglesia, que eso no va a suceder en esta vida. Porque la maldad del mundo se incrementará y la iglesia será perseguida, porque la iglesia es esa sociedad. La iglesia es esa sociedad que vive buscando crecer en santidad, buscando crecer en justicia, buscando vivir en humildad y en servicio unos a otros. Pero el mundo va a ir de mal en peor. Y el mundo nos va a aborrecer cuando prediquemos la palabra. Porque si hay una razón por la que el mundo se pierde, no es porque no entiendan la palabra de Dios. No es porque no vean el cielo y vean la majestuosidad de Dios. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 nos dice que ellos vieron la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo no se pierde porque ignore que Jesucristo vino a dar su vida por ellos. El mundo se pierde porque ama su pecado. Por eso nuestra labor como iglesia es predicar a Cristo y decirles que han pecado, pero ayudarles a que ellos puedan ver realmente
la belleza de Cristo, la grandeza de Dios, porque ellos están cegados a eso. Ellos saben los datos históricos, pero escogen voluntariamente rechazarlos porque aman su pecado. Pero una vez que una persona ve a Cristo en su palabra, una vez que una persona testifica la obra de Cristo en su palabra, esa persona no puede volver atrás. Y esa persona se arrepiente y cree y su vida es transformada. Amén. Entonces nosotros por eso también tenemos que anunciar ese mensaje. Jesús tenía esa influencia para convertirse en ese momento en el rey, pero ese no era su propósito y la multitud se dio cuenta de eso. Versículo 10. Y cuando vino a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Ellos habían estado proclamando que Él es el Mesías. Y ellos decían: es el Hijo de David, es el Salvador. Pero la reacción de Jesús no acompañó su entusiasmo. Podemos ver eso en Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, al ver Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y la palabra en griego para lloró sobre el pueblo, sobre ella, es una palabra del llanto y el dolor más intenso que te puedas imaginar. Jesucristo está caminando, Él sabe todo lo que le va a pasar, pero Él llora por ellos. Él no llora por lo que le va a pasar. Él llora por ellos y dice: si tan solamente entendieras, si tan solamente te arrepintieras. Pero ellos no querían un Salvador. Ellos esperaban un rey majestuoso y recibieron un hombre en un pollino. Y quizá pudieron distinguir en su mirada los ojos llenos de tristeza. Ellos esperaban un gran rey y recibieron un siervo. Ellos esperaban vestimentas preciosas y opulencias y encontraron un hombre vestido humildemente y quizá con los pies y la vestimenta sucia. Ellos esperaban un ejército de soldados armados y recibieron 12 hombres, entre ellos pescadores y algunos publicanos. Ellos esperaban a Alejandro Magno de Grecia y recibieron a Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero. Ellos esperaban un rey majestuoso en un caballo imponente y recibieron un hombre humilde, sentado en un pollino y con ojos llenos de tristeza. El Señor, hermanos, sabía que esa misma multitud más adelante estaría gritando: crucifíquenlo. Y ya hemos visto la capacidad de la omnisciencia de Dios, de Jesucristo. Él sabía lo que ellos pensaban y aún así siguió su camino al sacrificio. Ellos le decían rey, pero cuando ese rey no satisfizo sus expectativas, entonces lo rechazaron. Estas personas estaban en una gran decepción porque no habían obtenido lo que ellos querían. Cuarto punto, el rey es rechazado. Versículo 11 dice: y las multitudes dijeron: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ellos habían dicho que era el Mesías, que era el Salvador. Ahora cuando la gente empieza a meterse entre las multitudes y empiezan a mirar, dicen: oye, ¿y dónde está el rey? Ese no puede ser. ¿Quién es él? ¿Quién es este? Y comienzan a preguntarse. Y la multitud rápidamente se empieza a preguntar entre todos: oye, estoy yendo para cruzar para ver al rey. Y ellos dicen: no, no es un rey ese. ¿Quién es? Y rápidamente los 2.6 millones de personas empiezan a decepcionarse. Ya algunos se detienen, ya no quieren llegar hasta el frente de él. Entonces dicen: bueno, parece que es un profeta cualquiera. Parece que se llama Jesús y es de Nazaret, de esa ciudad de Galilea, de la que nadie estaba orgulloso. Entonces, 2.6 millones de personas decepcionadas por ver a un supuesto rey que ahora no luce bien delante de ellos.
Ellos habrían aceptado a Jesús como rey terrenal, pero no lo aceptaron como un rey celestial. Lo consideraban solamente un profeta. Ya no lo conocían como un Mesías, sino como un profeta de Galilea. A nosotros parece importante decir que alguien es un profeta. Pero ¿qué hizo Israel con sus profetas? Los mataban. Eran gente odiada. Y así se estaban refiriendo a Jesús. Es un profeta. Un comentarista dice, la gente sabía, pero no creía. Y como no creían, se volvieron ignorantes. Al igual que sus antepasados, a quienes Isaías predicó, ellos escucharon pero no entendieron, y vieron pero no entendieron, porque sus corazones estaban y eran insensibles. Escucharon el mensaje de Jesús, dieron fe de los milagros de Jesús, pero no reconocieron la divinidad de Jesús, sino que rechazaron su condición de Salvador y señorío. Estos hombres y mujeres eran totalmente mundanos, eran materialistas y se habían colocado a ellos mismos en un pequeño trono en sus vidas. No había trono para el Rey de Reyes. Lo único que les interesaba eran los reinos de este mundo y no el reino de Dios. Y hermanos, ¿no es eso lo que pasa ahora en nuestra sociedad? Lo que pasa con nosotros, lo que pasa con el yo, conmigo y contigo. ¿No somos tentados todos los días a tomar decisiones sin considerar a Dios, sin considerar su iglesia, sin considerar el consejo, sin considerar su palabra y solamente tomar decisiones porque yo quiero, porque yo he determinado así? Bueno, muchas veces en la consejería como pastor uno recibe preguntas de hermanos y uno puede distinguir los corazones que han establecido tronos en su reino, su pequeño reino. Cuando un hermano viene y dice, hermano, pastor, mire, he tomado esta decisión, estoy así, asá, esta es mi decisión, solamente vengo a comentarle y espero que usted bendiga esta decisión. ¿No? O cuando te dicen, ¿sabes qué? Quisiera que me des un consejo, pero pum, 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 esto, de manera que el único consejo que puedes darle es, haz tu voluntad. ¿No? Y cualquier cosa que el pastor dice de repente con la autoridad que el Señor le ha dado por medio de la palabra de Dios, ahora se nos enseña que toda autoridad es mala, ¿verdad? Nadie te puede decir qué tú tienes que hacer. Nadie es más sabio que tú. Solamente tú te conoces y solamente tú te amas de verdad. Nadie más te ama. Tú tienes toda la libertad de tomar tus decisiones. Y nuestra generación es una generación que crece así. No solamente los adolescentes, obviamente en ellos está magnificado todo esto, ¿verdad? Pero todos nosotros, hermanos, somos así. Nosotros debemos levantarnos cada día, postrarnos ante el trono de Dios y decir, Señor, ayúdame a someter toda mi vida a tu reino. La hora que me despierto, qué hago cuando me despierto, a dónde apunto, mis decisiones financieras, mis decisiones relacionales, mis amigos, la persona con la que me quiero casar, mis decisiones financieras, mis decisiones emocionales, mis decisiones de estudio, mis decisiones de mudanza. Todo, Señor, lo someto a ti primero, antes que pensar yo en mis propios beneficios. ¿Cuántas personas se han mudado de pueblos a otros pueblos por un mejor empleo y una peor iglesia? ¿Cuántas personas han dejado todo por el dinero y han demostrado que ni siquiera ellos están en el trono, sino que han puesto al dinero en su trono? ¿Cuántas personas han dejado todo lo de Dios por un tiempo de placer y se han acostumbrado al placer y han decidido, voy a poner al placer en el trono de mi vida? Y lamentablemente tienen que experimentar las consecuencias de eso toda su vida. No solamente ellos solos, sino también sus familias, sus hijos, esposas, familiares. Nosotros como cristianos debemos asegurarnos que si cantamos que Él es el Rey, podamos vivir de manera que seamos siervos que evidencien que tenemos un Rey. Debemos someternos a nuestro Rey porque Él es bueno y porque Él es soberano. Él sabe lo que manda. Él sabe lo que hace con nuestras vidas. Cristo reina, hermanos. Y Él está en la majestad del cielo. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua reconocerá que Cristo es Señor. Amén. Okay. Quinto punto. El Señor, el Rey, volverá. Ahora, hermanos, ¿por qué este sermón se llama la fallida entrada triunfal? ¿Qué falló? Lo que falló obviamente no es el Señor, sino nosotros. Las personas que recibieron al Señor, porque ellos buscaban su propio reino. Pero si tú estás hoy en Cristo, yo tengo buenas noticias para ti. Como les decía, yo solía ver estas películas de Semana Santa con mi abuelita, que curiosamente se llama Macedonia, como el pueblo de Alejandro Magno, ¿no? Y con ella veíamos las películas, ella se sentaba a tejer, siempre decía que no veía bien, pero cuando tocaba la aguja, rapidito lo hacía, ¿no? Y ella se ponía a tejer ahí, y sentados mirábamos las películas de la vida de Cristo. Y mirando ella me decía, ¿cómo me gustaría ser una de esas personas que están ahí poniendo palmas a los pies del Señor Jesucristo? ¿Cómo me gustaría haber visto al Señor y ser parte de ese pueblo? Y yo me acuerdo que tenía 8 años y yo decía, wow, qué lindo pensamiento. Bueno, más adelante estudiando teología me di cuenta que todo ese pueblo después decía crucifícale, ¿verdad? Pero en ese momento no le dije nada a mi abuelita y hasta ahora no le he dicho nada, ¿no? Ella está muy feliz y anhela ese momento. Pero nosotros, hermanos, vamos a tener nuestra entrada triunfal con el Señor. Bueno, la entrada triunfal de Él, pero vamos a tener nuestra oportunidad de poder darle palmas al Señor. Muchas veces no leemos ese pasaje. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, si pueden buscarlo en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Ayer, ¿cuántos estuvieron en la conferencia? ¿Verdad? Había un grupo grande de gente, ¿verdad? Eran 1,700 personas y se oía eso celestial, hermoso. Daba ganas que nunca acaben las alabanzas ni las predicaciones y ya, Señor, llévame, ¿no? Pero hermanos, esa es una multitud que todavía se puede contar. Son 1,700 personas, 1,700 tickets, 1,700 personas. Lo que va a pasar en esta segunda entrada triunfal es que esa multitud no se va a poder contar. Y van a estar gente de todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, y todos van a estar de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y ¿con qué? Con palmas, con hosanas. Las tendremos en nuestras manos y clamaban a gran voz, dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado ¿dónde? En el trono y al Cordero. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros estaremos allí con corazones nuevos. Podremos adorar completamente, a conciencia limpia, sin pecado, con cuerpos glorificados y con mentes glorificadas que ahora pueden entender mejor la grandeza de Dios. ¿Cuántos anhelamos ese momento? Pero no puede ser solamente un anhelo futuro. Tiene que ser algo de nuestra vida diaria. De postrarnos delante del Rey y decir, Señor, tú tienes el trono de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. Las decisiones que yo tomo, todo son en base a lo que mi Rey quiera. Rey, guíame a lo que tú quieras y yo lo voy a hacer. Nosotros debemos servir con esa humildad que nos enseñó el Señor Jesucristo a nuestros hermanos, a nuestras familias, en todos lados.
porque entendemos que tenemos un rey que se deleita en que nosotros vivamos de esa manera, porque Él nos ejemplificó ese tipo de sacrificio. Pero ahora, si esta es de repente la primera vez que has venido a una iglesia cristiana, si de repente nunca has escuchado este mensaje, si de repente nunca has ido al Señor Jesucristo y le has dicho: Señor, quiero que seas el Rey de mi vida, no esperes más. No rechaces un día más la sangre del Señor Jesucristo. No permitas que tu alma se siga endureciendo, que tu corazón se siga cauterizando en su pecado. El Señor aún hoy ha dispuesto misericordia para ti. Este rey no viene para aplastar a sus enemigos, sino para redimirlos. Este rey toma a todos los rebeldes y les dice: ven a mí, te ofrezco salvación, te ofrezco misericordia que se renueva cada día. Mi gracia es abundante. Toma mi mano, arrepiéntete, cree y sígueme. Les dice: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque arrepentirse es decir a tu pecado adiós. Ya no quiero pecar más. Voy a abandonar mi pecado, voy a ser intencional en rechazar y dejar mi pecado. Pero de repente una persona dice: ¿sabes qué? Yo he intentado muchas veces y no he podido. Cuando yo deje mi pecado recién me voy a ir a la iglesia, porque si no, no voy a poder. Y hermanos, no funciona así. Amigo, eso no funciona así. Dios dice: arrepiéntete de tu pecado, pero luego cree en mí. No que existió Jesucristo, porque todo el mundo cree eso. Todo el mundo entiende eso. Pero cree en mí se trata de decir: deposito mi confianza en que Jesucristo va a cambiar mi vida, porque yo no puedo cambiar mi vida. Si tú te has dado cuenta que no puedes dejar tu pecado, no puedes dejar tu adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a las relaciones, al robo, estás en una excelente condición, porque te acabas de dar cuenta que tú no puedes. Pero Jesucristo sí puede, porque Él es Rey, porque Él es soberano. Pero Él te dice: arrepiéntete de tus pecados y cree que yo voy a hacerlo. El Salmo dice: sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino que debes andar. Ese es nuestro Dios. Si te arrepientes y crees, Él te dice ahora ya no simplemente siervo o amigo, sino te llama hijo y te adopta para esta preciosa familia que se llama iglesia. Ese es nuestro Rey, bondadoso. No perseveres en esa vida de pecado. No rechaces la cruz de Cristo, porque aquellos que pisoteen la sangre del Señor Jesucristo y que rechacen al Señor Jesucristo experimentarán un juicio. Pero ahí Él vendrá muy diferente de cómo lo vemos en esta entrada triunfal. ¿Qué es mejor? ¿Tu pecado o tener una relación personal con Jesucristo? ¿Te imaginas poner en comparación eso? Parece hasta ilógico, pero a veces lo hacemos. Prefiero un trago y emborracharme antes de poder mirar a Dios cara a cara en el cielo, escuchar que Él me diga: buen siervo fiel. Esperamos los momentos de placeres de este mundo y rechazamos a Jesucristo diciéndonos: ven a mí y no peques más. Preferimos las abundancias del pecado y la lascivia del corazón, lo que satisface al ojo en el mundo, en vez de mirar a Cristo como nuestro Rey y poder llegar al cielo, que Él nos vea a nosotros cara a cara y limpie nuestras lágrimas y nos diga: entra a este reino donde no habrá más lágrimas, más sufrimiento, más enfermedades, y nuestros pecados no son recordados porque han sido ocultados en el fondo del mar. ¿Se imaginan qué necio
Qué vano es decirle, no, Jesucristo, yo prefiero mi pecado. Por eso el Señor dice, arrepiéntete y cree y sírvele al Señor, porque ese es tu culto racional. ¿Qué significa eso? Es lo más lógico que puedes hacer. Vivir para Dios. Es lo más disfrutable de esta vida. Es lo mejor que puedes hacer. Porque Él va a venir. Pero esta vez va a regresar de una manera diferente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice, vi el cielo abierto y apareció, ¿qué cosa? Un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Wow, Jesucristo ya no está regresando en un burrito. Ahora está regresando por juicio. Sus ojos son como llamas de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Son coronas. ¿De quiénes son esas coronas? Algunos dicen que son nuestras, algunos dicen que son coronas que Él quiere dar a otros. Otros dicen también que son las coronas de todos los reyes de este mundo que han muerto en mano de este gran rey. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Él derrotó a sus enemigos. Él ahora viene en caballo blanco, con todas las coronas de todos los reyes. No hay rey sobre él. Y su ropa está empapada en sangre. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido en un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos. Este es su pueblo, la iglesia. De su boca sale una espada afilada, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones y las regirá. Ahora, ¿cómo? Con vara de hierro. Él mismo pisa el recipiente del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Y cuál es ese nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Rey. Hermanos, Él vino en un pollino, pero regresará en caballo blanco. Y cada uno de nosotros lo vamos a ver. Si tú te has arrepentido y si tú has creído, vas a anhelar ese momento y vas a sacar palmas y vas a adorar a tu Dios y vamos a deleitarnos en este cielo donde no hay más dolor, donde no hay lágrimas, donde ya no hay más aflicción. Pero si fuiste rebelde delante de Dios, ese será un momento de mucho tormento. Porque este rey regresa ahora a regir con vara de hierro. Ahora, ¿cuál es una buena también aplicación para nosotros, hermanos? Siendo una iglesia donde se predica la palabra, siendo una iglesia donde se cantan cánticos bíblicos, siendo una iglesia donde se expone la palabra semana a semana. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica esto? Quiero dejarle unas preguntas. Estamos cantando Hosana el domingo y luego viviendo como si Jesús aún estuviera en la cruz. ¿Estamos viviendo para construir el reino de Dios o para construir nuestros propios reinos? ¿Quién reina en tu vida? ¿Eres tú? ¿Es el dinero el rey? ¿Es tu reputación? No voy a confesar mi pecado, no voy a pedir consejo, tengo que ser perfecto. ¿O es tu agenda? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Mis objetivos gobiernan todo. No importa el consejo, no importa la palabra. Yo soy el que manda en mi vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a que podamos servir a nuestro Rey y a su pueblo, a su iglesia, con un corazón amoroso. Que estemos dispuestos a dejar nuestro propio bien y nuestro reino para servir al Rey de Reyes en humildad y a su iglesia por la cual Él, sabiendo todo lo que sufriría, caminó determinadamente al Calvario. Pero como hemos visto en Apocalipsis,
Él resucitó. Resucitó en gloria y va a regresar un día. Vivamos, hermanos, a la luz de ese día. Porque nadie sabe cuándo es ese día. Pero el día que Él regrese, debemos estar conscientes de que estamos viviendo para Él, para su reino, para su gloria, y no para nuestra gloria, ni para nuestro reino. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por ser un Dios de misericordia, de gracia y de perdón. Oh Padre Santo, cuando leemos estas escrituras a veces es temible ese regreso, Señor, porque nadie da la talla. Nadie aquí es perfecto. Nadie aquí ha vivido una vida santa, santa, santa y justa, justa, justa. Pero sabemos que por la gracia que tú has manifestado en la obra de tu Hijo Jesucristo, por su muerte, si nosotros creemos y nos arrepentimos, ahora nos podemos acercar a tu trono de gracia confiadamente y llamarte Padre. Oh Padre, qué gran privilegio. Te ruego, Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, que lo haga en este día, que entienda que hoy es el día de salvación, que no endurezca más su corazón con el pecado, que no endurezca más su corazón en la soberbia de sus deseos, sino que realmente pueda ver tu rostro de gracia, tu rostro de amor, tu rostro de misericordia, y cómo tú, siendo todo, te hiciste nada y te hiciste escupido de los hombres, maltratado de los hombres, y muriste en esa cruz llena de vergüenza, de insultos y de burlas, para darnos ahora esa preciosa salvación. Y a todos, Señor, los que ya te conocemos por un tiempo y hemos estado aprendiendo tu palabra y en algún momento nos arrepentimos y creímos, Señor, si nos hemos puesto en el trono de nuestras vidas, Señor, perdónanos, Señor. No queremos ser los reyes de nuestra vida. Queremos que seas tú el rey, que tú gobiernes en cada decisión y aspecto de nuestras vidas, que tu palabra sea nuestra guía y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria, que compartamos el evangelio con otras personas, que abramos nuestras casas en hospitalidad con otras personas, que saquemos de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo para servir a tu pueblo y a la gente y compartirles el mensaje de las maravillosas obras de tu Hijo Jesucristo. Haznos humildes, Señor, y ayúdanos a verte siempre en el trono de nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro humilde Rey Jesucristo. Amén.